6 de la mañana con 39 minutos, tocamos este tema con el abogado Gary Prados para que podamos entender un poco qué significa esta admisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado boliviano. ¿Cómo hay que tomarlo todo esto, Gary? Buenos días. Buenos días, Fernando. Mire, en realidad estamos en una etapa que se podría decir de investigación. Las personas que sienten, que saben, que sufren violaciones a sus derechos humanos por funcionarios del Estado, funcionarios públicos, tienen derecho de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, y presentar su petición o denuncia. Esta es analizada y en determinado momento se comunica al Estado boliviano que ha habido esta petición o denuncia. El Estado boliviano responde, la Comisión pasa la respuesta al peticionante, el Estado vuelve a ser interrogado sobre presuntos datos que se presentan. Llega un momento en que el comisionado a cargo de esta denuncia o petición encuentra si hay o no materia para abrir un caso. Y es ahí cuando se hace la admisión, que es lo que hemos conocido, de los 5 primeros procesados del caso terrorismo. Entonces, esas personas ya tienen un documento de admisión. Significa que a partir de este momento, en 90 días, la Comisión le da la facultad al Estado y a la parte denunciante de llegar a una conciliación. Mientras tanto, la Comisión empieza a hacer un estudio de fondo de la petición. Y con el informe que ha presentado a la Asamblea de la propia Comisión Interamericana, se prepara para llevar al Estado boliviano a un juicio ante la Corte Interamericana que tiene sede en San José de Costa Rica y ahí proceder al juicio por la violación de derechos humanos. Hay algo que es importante aclarar. Este proceso no define la inocencia o culpabilidad de las personas por los delitos en los que está siendo juzgado en temas judiciales. No se entromete la Corte Interamericana en la administración de justicia, que es competencia exclusiva del Estado boliviano, ¿verdad? En este caso. Lo que define es si se han violado derechos humanos de esas personas. Y estos derechos humanos están escritos y ratificados por los Estados miembros de la OEA en lo que se llama el Pacto de San José o la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Es una carta donde se declaran cuáles son los derechos humanos que protege este organismo y cuáles son esos derechos que los Estados se comprometen a respetar. Y hay varios casos ilustrativos. Le voy a señalar, de violación de derechos. Sí, le voy a señalar algunos. Por ejemplo, el año pasado, el 2016, a fines, el Estado boliviano en la Corte Interamericana de San José ha sido condenado por violación a derechos humanos de la que fuera alcaldesa de La Paz, Lupe Andrade. Durante 17 años ella fue sometida a procesos judiciales por temas de administración pública, de corrupción pública, y no se llegó a demostrar su culpabilidad, pero en el proceso se le violaron derechos humanos. La tuvieron detenida arbitrariamente durante mucho tiempo, se le secuestraron documentos ilegalmente, una serie de violaciones a sus derechos humanos. Eso, más allá de si fue inocente o culpable en el proceso que se le desarrolló en Bolivia, la Corte encontró que había responsabilidad del Estado por la violación y ordenó cerrar las causas en el plazo de un año, por la retardación de justicia en la que había incurrido Bolivia, ordenó reparar económicamente los gastos que ella había tenido en su defensa y que cesen las medidas cautelares que la tenían restringida en sus derechos. Esa fue una condena al Estado boliviano. Pero no era Evo Morales. Presidente ha debido ser Gonzalo Sánchez de Lozada, quién sabe, el que era presidente cuando se iniciaron estos procesos. No es contra el gobierno, es contra el Estado. Otro caso, entre los años 90 y 93 se organizó un ejército guerrillero Tupac Katari, que realizó una serie de atentados contra instalaciones públicas como torres de energía eléctrica, oleoductos, gasoductos y atracó remesas de la Universidad de San Simón y otros. Eran miembros de este ejército guerrillero Tupac Katari los hermanos García Linera, Felipe Quispe. Esas personas fueron aprehendidas, dicen ellos haber sido torturados, que se les retardó la justicia, que se los tuvo durante 9 o 10 años en un proceso judicial que no ellos también reclamaron que se vulneraron sus derechos. Bueno, estas personas se acercaron a la CIDH el año 2001. El 2005 la CIDH admitió su petición. Y están en una etapa de conciliación desde entonces con el Estado boliviano, como lo informa la Procuraduría General en su informe anual del año 2016. Está vigente ese caso
y están en una negociación porque ellos reclaman un pago de $2 millones por las violaciones a sus derechos humanos. Inocentes o culpables están reclamando por violación a sus derechos humanos. Ahora, ¿por qué demoró tanto tiempo esto? Bueno, se toma su tiempo la comisión. Tiene una carga procesal tremenda la Comisión Interamericana. Imagínense que son, ¿no? Creo que son como 40 abogados que trabajan en la comisión y atienden peticiones de todos los países del hemisferio americano. En cantidad enorme de peticiones. Entonces hay una mora procesal de 4 a 5 años normal. En el caso de los procesados por el supuesto terrorismo en Bolivia, ha habido una demora adicional porque había mucha presión de parte de Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil. ¿A quién presionaban? A la propia comisión para que no avancen los casos. En el tiempo en que José Insulza era el secretario general de la OEA, los casos relacionados con este delito de terrorismo, esta acusación de terrorismo en Bolivia, se frenaron, no avanzaron. Es más, el de mi padre lo rechazaron. A pesar de las francas violaciones a sus derechos humanos que hemos conocido acá, lo rechazaron. Porque había una presión política permanente sobre la Comisión Interamericana para que no se admitan, para que se rechacen, para que se demoren estos casos. Eso ha cambiado desde que Almagro está de secretario general de la OEA, le ha dado mayor impulso y velocidad a los trabajos en la Comisión Interamericana y eso ha permitido que después de 8 años se admita la petición que plantean Mario Tadic, el Otto Asso, la madre de Michael Dwyer, que es uno de los muertos en el Hotel Las Américas, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. ¿Y ellos qué están alegando? Están alegando, en el caso de Dwyer, la violación del derecho fundamental a la vida. Y en el caso de los demás, la detención ilegal, arbitraria, torturas, malos tratos, indebido procesamiento, la difamación e injurias en la que el Estado ha incurrido permanentemente al mostrarlos ya como culpables de delitos que están siendo procesados recién en etapa judicial. Ahora, ¿qué proceso sigue todo esto? Como le decía, hecha la petición, se estudia, llega un momento en que se admite, si se admite se da la posibilidad de conciliar a las partes, si no hay conciliación, la comisión se convierte en una especie de fiscal y acusa al Estado boliviano ante la Corte en San José de Costa Rica. Y esta Corte juzga al Estado boliviano sobre la base de las alegaciones, el Estado tiene derecho a defenderse y se llega a una sentencia que puede ser absolutoria del Estado, es decir, rechazar las denuncias o en su caso condenar al Estado a cumplir con ciertas reparaciones, correcciones de procedimiento. Hubieron casos, por ejemplo, de los integrantes del Sendero Luminoso en Perú, que efectivamente habían participado en la comisión de delitos de alzamiento armado, de terrorismo, etcétera, etcétera, y fueron juzgados de manera ilegal y arbitraria por jueces encapuchados, con testigos a los que no se les podía ver la cara porque estaban detrás de mamparas, etcétera, porque eran medidas de protección de los jueces y testigos que utilizaba el Estado peruano, pero que eran ilegales. Y todas esas violaciones a los derechos a la defensa obligaron que esos juicios sean anulados por orden de la Corte Interamericana, que se los vuelva a juzgar y que se les reparen los daños en que habían incurrido por años de privación de libertad. Ocurre hoy en Perú que hay gente que ha sido vuelta a juzgar, ha sido condenada de acuerdo a ley y tiene un colchoncito financiero de la reparación que le ha pagado el Estado peruano. Gary, ¿y es de cumplimiento obligatorio sí, por supuesto todo lo que determina esta comisión antes de llegar a la Corte? No, lo de la comisión no. Lo de la comisión es... un inicio de investigación. Recibe, claro, investiga, investiga, en su momento emite esta admisión y le dice al Estado boliviano, concilie, llegue a un acuerdo con el denunciante. Entonces hay reuniones de negociación, de conciliación. Si no hay acuerdo, entonces se va a la sentencia, al juicio y a la sentencia. En la Corte, el presidente dijo que la Corte protegía terroristas y separatistas también, bueno, anticipándose, digamos, ya emitiendo un criterio sobre esto, ¿no? O sea, lo que yo no entiendo es cómo el presidente puede decir que la comisión defiende a terroristas y separatistas cuando la comisión le ha admitido un pedido a García Linera. En la misma condición en la que ha admitido la petición de Tadic, Toazo, Guedes, Mendoza y la mamá de Dwyer. Es contra el Estado, no es contra el gobierno, ¿no es verdad? Pero además hay otra cosa que hay que considerar. La Constitución vigente boliviana de 2009 establece que si el Estado es obligado a pagar reparaciones por violaciones a derechos humanos, una vez que el Estado las pague, el Estado tiene la obligación de ir contra las personas que generaron esas violaciones a los derechos humanos para y cobrarles. recuperar. Exactamente.
Entonces, a eso debe ser lo que le preocupa al presidente Morales. Porque si en algún momento el Estado boliviano es condenado por violaciones a los derechos humanos de los procesados en el caso de terrorismo y paga reparaciones al presidente Morales, al vicepresidente García, a quien fuera ministro de gobierno, Alfredo Rada, a Sacha Llorenti, los que han sido ministros de gobierno y que han presionado sobre el órgano judicial para estas violaciones, a los policías que han estado a cargo de los operativos en el Hotel Las Américas, en Cotas, etcétera, etcétera, se les va a cobrar lo que el Estado haya pagado. Eso debe ser la preocupación. Esto está para largo también, por supuesto, ¿no? Esto está para largo. No es inmediato. No es inmediato. Puede pasar años y otro gobierno será el que... Y como le digo, estas son las 5 primeras peticiones. Deben haber por lo menos unas 25 más, de los 39 encausados del caso terrorismo. Por lo menos deben haber unas 30 más, por lo menos. Perfecto. Gracias, Gracias Gary, Fernando, por haber venido a hablar de este tema. Decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de admitir esta denuncia en contra del Estado boliviano por afectados por esto que se conoce como caso terrorismo. Hay más en la revista Levántate Bolivia.